que ya empiezan los cultos regulares hablando de los estudios bíblicos, vamos a ver con qué libro vamos a empezar en la noche. ¿Sí? Entonces no se lo pierdan. El domingo en la mañana sí seguimos con Hebreos, pero en la noche vamos a ver con qué nuevo libro empezamos el estudio de la Escritura. Y vamos a retomar el estudio del libro de Eclesiastés, y nos habíamos quedado en Eclesiastés capítulo 4, y vamos a estudiar el día de hoy dos versículos bíblicos, que son el versículo número 7 y 8. ¿Sí? Eclesiastés 4, 7 y 8, que dice lo siguiente. Yo me volví, Eclesiastés capítulo 4, versículos 7 y 8. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para qué trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Oremos a nuestro Dios en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos delante de tu presencia y nos sentamos a la mesa espiritual para recibir de ti, oh Dios de Israel, maná que tú tienes preparado para nuestras vidas. Te pedimos, mi Dios amado, que sea usted hablando a nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Que sea tu palabra, como siempre lo ha sido, viva. Y esta palabra provoque cambio. Que esta palabra dé fruto en mi vida, Señor. Oh Dios de Israel. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Que dejando el descanso en sus hogares, Padre eterno, han venido, oh Dios, a ti, Padre, para que sea usted saciando su necesidad. Asimismo, Dios de Israel, ponemos delante de tu presencia la vida de nuestros hermanos allá en la iglesia ubicada en la Progrevación. Ellos también son tus hijos, parte del cuerpo de Cristo, Señor. Oh Dios de los cielos, así como te pedimos por nosotros, que tú nos hables, oh Dios, a través de tu palabra, sea usted hablando y obrando, Señor, Padre, a través de la misma, llenando sus corazones, trayendo saciedad a su alma. Acuérdate también que tus pequeños, oh Dios, Padre, reciben del maná que tú le has preparado a través de los maestros en las dos iglesias. Permite que los maestros puedan tener la sabiduría y la destreza suficiente para poder, por Dios de Israel, Señor amado, llevar a cabo esta ardua tarea, Padre, la cual es loable delante de tu presencia. Gracias, Señor Dios, te damos y todo lo colocamos en tus manos. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, hemos leído Eclesiastés capítulo 4, versículos 7 y 8 de la Reina Valera de 60. Yo les voy a proceder a leer para poderlo entender un poquito más claro, ¿sí? De la traducción del lenguaje actual, que dice lo siguiente. Miré hacia otro lado y vi que en esta vida hay algo más que no tiene sentido. Me refiero al hombre solitario, que no tiene hijos ni hermanos. Todo el tiempo se la pasa trabajando y nunca está satisfecho. Siempre quiere tener más. Ese hombre jamás se pone a pensar si vale la pena tanto trabajar y nunca gozar de la vida. No tiene sentido esforzarse tanto. ¿Sí? Esta es la lectura de la porción, ¿sí?, de la Biblia del lenguaje actual, un poco más explícita, ¿no? Bueno, bien, vemos aquí al rey Salomón. ¿Sí? Él está en una edad ya avanzada, un hombre ya maduro. ¿Sí? Recuerden que estaba reinando sobre Israel
luego de su padre David, y él empezó a meditar en todos sus caminos y en la vida del hombre, ¿sí? Y empezó a observar todo lo que le rodeaba. Y entre todo lo que le rodeaba, puso su mirada, como lo expresa él, en un hombre solitario, un hombre solo, que al parecer, como lo expresa él en la Escritura, no tenía hijos, o sea, no tenía descendientes. Incluso dice que ni siquiera tenía hermanos. Da a entender entonces, ¿sí?, dado lo que expresa la Escritura, sí, que tampoco tenía parientes cercanos, familiares cercanos, ¿sí? Y dice el proverbista, perdón, el escritor del libro de Eclesiastés, ¿sí?, él expresa lo siguiente y dice que puso su mirada en él, y al poner su mirada en él observa de que él era un hombre solitario, que no tenía descendencia, y él se pregunta, ¿por qué tanto afán de aquel varón, ¿sí?, si no había quien le herede todas las riquezas que él poseía, que él tenía, y que él iba engrandeciéndose día a día debido a su afán, ¿sí?, debido a su afán? Ahora bien, dice ¿cómo que es? La Biblia del lenguaje actual, él dice, se expresa así: ese hombre jamás se pone a pensar si vale la pena tanto trabajar. O sea, en otras palabras, como que dice, no hay propósito en lo que está haciendo, porque no hay quien lo herede, ¿sí? No hay quien lo herede. Ahora, esto me recuerda, me trae a memoria, y seguramente usted también, ¿sí?, un argumento dado por Jesús allá en el Nuevo Testamento, y para eso vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a ir al libro de Lucas, ¿sí?, el libro de Lucas, capítulo número 2. Y vamos a leer y hablar y analizar, ¿sí?, ciertos versículos bíblicos de la parábola, ¿sí?, de el rico insensato. El rico insensato, así lo expresa la Escritura, allá en Lucas capítulo número 2. Este relato bíblico se encuentra en Lucas capítulo número 2. Dice la Escritura, voy a leer desde el verso 13 al 14. Dice la Escritura: le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Avanzo al verso número 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hasta ahí nos vamos a quedar. Vemos aquí, ¿sí?, vemos aquí al Señor Jesús, capítulo 12 del libro de Lucas, que se encuentra disertando la Escritura en medio de una multitud. Como bien lo sabemos, que a Jesús siempre le seguía y le escuchaba grandes multitudes. Y en una de esas ocasiones, ¿sí?, como lo hemos leído, alguien se le acerca para hacer un petitorio muy especial. Y el petitorio ahora es lo que hemos leído. Dice, maestro, o rabí, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, que comparta lo que nuestro Padre ha dejado, sí, que lo comparta conmigo, que no solamente sea para él, no solamente él es el heredero, yo también tengo parte de esa herencia. Y Jesús le da la mano y se expresa diciendo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partido, como alguien que les va a llevar a hacer justicia acerca del punto que le está pidiendo él que le haga justicia, que es la herencia, ¿no? Luego Jesús, ya no dirigido a aquel varón que le había llamado la atención y seguramente le interrumpió mientras él, ¿sí?, se encontraba en medio de la multitud, él ahora ya no se dirige a él, sino que se dirige a toda la multitud y les dice lo siguiente: mirad
guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar a analizar esta porción bíblica que tiene relación con lo que hemos leído allá en el libro de Eclesiastés. Dice la Escritura, guardaos de toda avaricia, o sea, tengan mucho cuidado, ¿sí? Tengan mucho cuidado de que a la puerta de su corazón toque la avaricia. Ahora, ¿qué es ser avaro o qué es la avaricia? En el griego, la raíz griega, traducida al español, significa desear más. Desear más. ¿Sí? La maldición, dice el concepto que yo estoy buscando, ¿no? La maldición de la avaricia radica, o su esencia, o su raíz, está en ¿dónde? En el hecho de que el deseo de tener más bienes, de querer tener siempre más y más bienes, ¿sí? Esto lo conduce a aquella persona, ¿sí?, a la violación de los derechos de los demás, ¿sí? A la violación de los derechos de los demás. ¿Sí? El avaro busca ganancias ilícitas y para ello se aprovecha de los demás o de los otros. Eso significa ser un avaro o el concepto bíblico de la avaricia. Ahora bien, ¿quiénes de nosotros no hemos deseado alguna vez tener algo más de lo que poseemos? Yo creo que todos. Y así mismo todos podríamos decir, pero yo no soy avaro. O yo no he caído en ese pecado de la avaricia. Creo que no. ¿Sí? O al querer codiciar algo más de lo que yo puedo llegar a tener. Porque déjenme decirles, mis amados hermanos, el decálogo, ¿sí?, que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo número 20. Cuando hablo del decálogo, estoy hablando acerca de los 10 mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí a Moisés. Cuando Dios le da el decálogo a Moisés, el primer mandamiento que Dios le escribe con su dedo en aquellas tablas, ¿sí?, y que luego lo rectificará, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego vienen los demás mandamientos. Así que incluso los 10 mandamientos están divididos en dos grandes grupos de mandamientos. El primero los cuatro primeros mandamientos habla acerca de nuestra relación con Dios. Y el quinto mandamiento, el 10º, habla de nuestra relación con Dios y con el prójimo. ¿Sí? Con el prójimo. ¿Sí? Ahora bien, el 10º mandamiento, que es el último mandamiento, termina diciendo no codiciarás. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, a los bienes, a la criada, y da una lista, ¿no? Y a la sierva, bueno. Entonces, podríamos decir en conclusión que los 10 mandamientos dados ahí en el decálogo es como un círculo, no tiene, podríamos decir, principio ni fin, no hay fuga en un círculo, ¿verdad? Es un inicio y un final de algo. Primero, Dios le manda en su primer mandamiento que Él lo quiere todo para Él, que no quiere que en nuestras vidas a nosotros seamos adoradores de otros dioses. Y esto implica muchas cosas. No solamente ir a adorar una imagen, porque muchos de nosotros ya no lo hacemos, sino que no debemos de hacerlo todos. ¿Sí? Nadie va, lo creo yo a estas alturas, ¿sí?, de los que estamos aquí presentes, a ir a una imagen y ir a sobarla, ¿sí?, y adorarla, ¿sí?, sino que esto implica mucho más allá. Él lo demanda todo en nuestro vida, todo en nuestro corazón, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente. Él lo quiere todo. Y cuando hablamos acerca yo les dije la división de los 10 mandamientos en dos grandes grupos, el segundo grupo habla acerca de mi relación con Dios y con el prójimo. Porque si yo amo a mi prójimo, yo a mi prójimo no le voy a matar. Yo a mi prójimo no le voy a mentir o no debo de mentirle.
Yo a mi prójimo no voy a levantar un falso testimonio. A mi prójimo yo no debo de codiciar lo que mi prójimo tiene. Y cuando hablo del último mandamiento, que es no codiciar, Dios está cerrando el círculo. Yo les decía a los hermanos de la Flor de Bastión, porque estamos estudiando, bueno, el día jueves terminamos de estudiar los 10 mandamientos. Yo les decía a los hermanos, Dios no puso al azar los 10 mandamientos en el orden que están. No, los puso con un propósito. Dios los puso con un propósito, cada uno de ellos. Y Dios empieza con no tendrás ese mandamiento delante de mí y termina diciendo con el no codiciarás. Que lo cierra en sí todo. ¿Sí? Él lo demanda todo, Él desea que nosotros estemos a expensas de Él, que dependamos de Él, que nuestra mirada se puesta en Él, que no le hagamos mal a nadie por Él. Ahora bien, ¿por qué tomo acerca de los 10 mandamientos? Porque la codicia, al igual que la avaricia, son pecados que van de la mano, van bien entrelazados. Tan entrelazados van que uno pudiera decir, no sabe dónde termina uno y empieza el otro pecado. Están tan entrelazados, la avaricia con la codicia. Ahora, la raíz de la codicia, ¿sí?, es la incredulidad. Es la incredulidad a Dios, hacia Dios, el no creerle a Dios, el no creer en que Dios tiene el poder para proveer. Y como Dios, yo no le creo a Dios que sea capaz de darme lo que yo necesito, entonces yo voy a obtenerlo por mis propios medios. Y cuando lo trato de obtener por mis propios medios, que está muy bien porque debemos de trabajar, que así lo dice la Biblia, ¿sí?, pero cuando yo voy más allá de aquello, ¿sí?, yo puedo poner mi mirada ya no en el Creador, sino en las cosas creadas. Y ahí es el pecado. ¿Sí? Y ahí radica el pecado. ¿Sí? Entonces debemos de tener en esa parte mucho cuidado con respecto tanto a la avaricia que nos menciona, ¿sí?, el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas, allí hablando acerca del rico insensato, como de la codicia. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a la avaricia? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la avaricia? Porque estábamos leyendo el verso número 15 de Lucas, que dice, el Señor le dice a la multitud, ya no habla con aquel que le interrumpe y le dice, oh, por favor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. No, Jesús ahora habla a la multitud y les dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la avaricia? Para eso vamos a ir a la Escritura y vamos a avanzar un poquito más allá y vamos a ir al libro de Colosenses. Colosenses capítulo número 3. Colosenses capítulo número 3. Verso número 5. Colosenses 3, verso número 5. ¿Qué dice la Escritura? A ver, si alguien me encontró, me ayuda leyendo para no ser la única en hablar. Amén. Dice la Escritura, como la hermana lo leyó, hacer morir, es una orden, es un mandato que Dios da. Hacer, a través de Pablo, que está hablando a través de la carta a los Colosenses, hacer morir, sí, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terreno? Y empieza una pequeña lista de una grande que existe. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Que es lo que Dios también condena de su pueblo, la idolatría. La avaricia trae idolatría, porque cuando yo soy avaro, cuando yo soy codicioso, yo me vuelvo un idólatra de lo que yo tengo, porque yo lo he obtenido bajo mis propios esfuerzos.
¿sí? Y yo ahí ya no meto a Dios. Quizás diga, sí, Dios me ha dado, pero de boca, pero de corazón, porque me he convertido en un avaro, en un codicioso, ¿sí? Ahora bien, debemos de tener en claro entonces que las cosas terrenales, hermanos, nunca van a satisfacer el alma. No importa el bien que usted posea sobre esta tierra, no importa lo que podamos adquirir, lo que podamos atesorar, eso no importa. Nunca el alma va a estar satisfecha, nunca. ¿Por qué? Porque el alma no fue creada para que se satisfaga con cosas terrenas. El alma fue creada por Dios para que se satisfaga en otras cosas. ¿Sí? Por eso que, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un vivo deseo, y miren que no estoy utilizando la palabra codicia, ¿sí? Usted tiene un deseo ¿qué me ocurre? De tomar algún helado especial que a usted le guste, ¿verdad? Cuando usted lo come, ¿verdad? Usted se sacia de aquello, ¿verdad? Me recuerdo tanto de que a mí me gusta un postre, podría decir un bocadito, bueno, dice bocadito, un bocadón, un bocadito que le llaman tartaleta de frutilla, algunos ya te conocen. Eso ya poco nada lo hace. Y mi hijo, el mayor, él sabe lo que a mí me gusta y me trato de conseguirla porque ya no la hacen, ya le han dicho, ya no la vamos a hacer. Y a llevármela. Me recuerdo tanto que una vez yo andaba por el centro comercial, por el biocentro, y allí había tartaletas que decían, y yo me metí ahí al local y la pedí y me la comí porque era grande, ¿sí? Entonces, bueno, quedé satisfecha, ¿verdad? Del bocadito. Y yo me recuerdo tanto que luego anduve una u otra cosa y llego a mi casa. Y oh sorpresa, al paso que llega mi hijo, llega con una funda. Tómate, compré. Y yo cuando vi la propaganda de la funda, ¿no? Yo me imaginé. Yo digo, ay, la funda es la refri. Y me dice, no, mira, mamá, mira. Y él no estuvo satisfecho hasta que me sacó de la funda y me abrió, porque venía en la cajita tapada. Y era la tartaleta que a mi casa me gusta. Pero como yo estaba ya tan satisfecha, que yo no quería saber por el momento del bocadito, ¿no? Entonces le digo, uy, sí, qué bueno. Más luego me la como. Y me quedó mirando, porque él sabe que yo decía, voy cogiendo cucharita y voy a comer. Más luego me la compré, me quedó mirando. No, yo digo que me la compré, sigo curada. Pero no era porque estaba curada, era porque ya estaba satisfecha. El alma del hombre, hermanos, ¿sí? No se conforma con poco o con mucho. Siempre anhela y desea más. Yo les decía hace un momento que el alma del hombre fue hecha, ¿sí? No para saciarse de cosas terrenas. Dios la creó para que se sacie de la presencia de Él. Para eso Dios la creó. Por eso que hay tanta gente, y usted no me dejará mentir, quizás compañeros de trabajo, amigos de colegio, familia mismo. Bueno, hay personas que dicen tener, como que se sienten vacías, hacen todo, pueden ser hasta profesionales, estudiantes, trabajadores, o puede ser que no hagan nada, pero siempre tienen un vacío, siempre tienen algo, anhelan algo, desean algo, ¿sí? Y buscan ese querer saciarlo en otras cosas. Ya les digo, trabajo o estudio, pero no se sacia. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ellos necesitan, ¿sí?, ser saciados. Su alma necesita ser saciado de la presencia de Dios. Y por más que ellos quieran darle lugar a otras cosas, las cosas terrenas, que son momentáneas, le van a saciar por un poco de tiempo. Nada más. Luego anhelarán querer más y más. Por eso yo les dije, nunca el alma se sacia de cosas terrenas. Ahora bien, vamos a ir, estamos en Eclesiastés, vamos a ir un poquito más allá, estamos en el 4, vamos al versículo número 5, capítulo número 5, perdón.
Eclesiastés capítulo número 5, verso 10. Mire lo que dice el rey Salomón. Eclesiastés 5, verso 10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También, lo expresa, esto es vanidad. ¿Sí? También esto es vanidad. En otras palabras, esto no tiene sentido de ser. ¿Sí? Como lo expresa la Biblia del lenguaje actual. Ahora, yo les decía que el alma no se sacia. Nadie se sacia. El que gana 5 o el que tiene 5 quiere tener 10. El que tiene 10 quiere tener 20. El que tiene 20 quiere tener más. ¿Sí? Quiere tener más. Entonces, el dinero no llena las necesidades del alma. Ahora, las posesiones no llenan tampoco o no satisfacen las necesidades del alma. ¿Sí? Vamos a ver entonces lo que Jesús dijo de él. Y para ello vamos a ir al libro de Lucas, capítulo número 12. ¿Sí? Estábamos leyéndolo hace un momento, volvamos a Lucas 12 y otra vez retornemos al verso número 15. ¿Sí? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Es por ello, mi amado hermano, que quizás usted llegue a conocer a alguien o a muchos que pueden tenerlo, nosotros podríamos decir todo, pero nada les satisface. No son felices, no viven contentos. Les hace falta siempre algo y siempre quieren ir más allá, quieren más. Por eso se dice, hay una expresión en el mundo que se dice, en la vida hay muchos ricos miserables. ¿Por qué? Porque se sienten de esa manera, miserables, se sienten como que si no tienen nada, porque nada les llega a complacer. Ahora, esto me recuerda a algo que yo estaba leyendo el otro día acerca de la iglesia metodista. Usted sabe muy bien que la iglesia metodista, uno de los fundadores de la iglesia metodista fue Juan Wesley, ya en Inglaterra, en el siglo XVIII, por eso por el año de 1700 más o menos, ¿no? Y se cuenta de que este movimiento se levanta debido a la necesidad que había en la sociedad. Había mucha corrupción, ¿sí? Y una descomposición social terrible en aquella época, ¿sí? En aquella época, cuando se levanta aquel movimiento allá en el siglo XVIII. Gran Bretaña vivía en extremos sociales extremos, ¿sí? En una miseria extrema, ¿sí? Con promiscuidad, abusos, enfermedades, pestilencia, y la pobreza abundaba y sobreabundaba en aquel lugar, en aquel tiempo. Ahora, la población de niños y de adolescentes, de huérfanos que vivían en la calle era incontable, ¿sí? Y al ver la necesidad de aquella gente, ¿sí? Digamos, podríamos decir nosotros, en la actualidad Dios pone carga en un grupo de varones, y entre esos varones en Juan Wesley, el cual se levanta como un movimiento para tratar de cambiar a la sociedad, ¿sí? Pero a través de la palabra, a través de la doctrina. Ahora, como en aquel entonces la sociedad era muy pobre, ¿sí? Las iglesias que se llenaban, los salones donde se disertaba la palabra, ¿sí? Eran llenos por gente pobre, incluso por gente miserable, que no tenía incluso qué comer, ¿sí? Pero la palabra fue poco a poco entrando en cada una de aquellas vidas y fue cambiando los corazones, desde el más pobre, ¿sí? Hasta el más rico, porque como en todo lugar había
diferencias de sociedad, hablando de que recursos, gente que tenía recursos, pocos recursos como aquellos que tenían más, cómo sostenerse, incluso daban trabajo a otros, como en toda sociedad. Resulta que la palabra, usted y yo sabemos, la palabra de Dios trae verdades bíblicas que son inmovibles. Una de ellas, y son promesas de Dios que se llevan a cabo así, tal cual como Dios lo dice. Una de ellas nosotros, y bien cabe recalcar, debido a las circunstancias, y el punto que estoy tocando es que en el libro de Malaquías Dios le dice al pueblo: probadme, ¿sí? Cuando le demanda que le lleven los diezmos y su ofrenda, probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios le hace una demanda al pueblo, una propuesta al pueblo, ¿sí? Para que le crea y vea su poder. Y este pueblo, Juan Wesley expresa en ciertos artículos que yo leí, que él empezó a ver con los años, cambio en medio de la gente que se congregaba. El pobre dejó de ser, muchos de ellos dejaron de ser pobres y empezaron a tener posesiones de poco en poco. Pero él siempre, hablando de Juan, pues le atribuía aquello el poder de la palabra. Porque la gente había entrado en vereda, en obediencia. Y usted sabe que un hombre o una mujer que vive en obediencia a la palabra de Dios, Dios le bendice. ¿Sí? Así como Dios dice: ¿quieres vivir mucho? Pues honra a tu padre y a tu madre. Y ahí está, ¿sí?, la bendición de larguras de días. Y eso también es algo inmovible que se lleva a cabo, ¿ya? Entonces él empezó a ver el cambio. Ahora, no es que todos en la congregación se hicieron ricos y millonarios. No, como Jesús lo expresó, a los pobres siempre los tendréis. Había gente pobre también. Pero, sin embargo, a pesar de las circunstancias que se vivían en aquellas épocas, la gente fue surgiendo de a poco, ¿sí? Y resulta que él narra, ¿sí?, en uno de los sermones que él porque si usted va a internet y usted busca, usted va a encontrar ciertos sermones escritos por ahí, ¿no? O en audios traducidos. Y él hace una demanda al pueblo por los años. Resulta que después de más o menos unos 20 años, porque Juan fue un predicador de callejero, le decían, ¿sí? Porque primeramente se volvió a las calles a predicar, porque allí estaba la necesidad. Y dicen los historiadores que él predicaba 3 sermones diarios, todos los días, ¿sí? Todos los días. Ahora, él después de 2 a 3 décadas, él vio que su congregación empezó a cambiar, ¿sí? Que ya el que era bien pobre ya no lo era, ya había cambiado, tenía posesiones, ¿sí? Pero con las posesiones, con la riqueza que muchos llegaron a tener, porque muchos sí fueron ricos, ¿sí?, él empezó a notar un problema en medio de su congregación. Tanto así que en una de las prédicas él le reprocha al pueblo su dureza de corazón. Y entre las cosas que él le reprocha al pueblo y les hace ver, él le dice lo siguiente, o resalta lo que él ve, lo que sus ojos pueden ver, ¿sí? Él dice que en un escrito que el aumento de las riquezas en su congregación trajo problemas. ¿Cuál fue uno de los problemas? Que él empezó a notar entre ellos. Empezó a notar un decaimiento en la piedad, ¿sí? En la piedad. Entre más dinero dejaron de amar a Dios. Y lo notó porque ellos tenían menos interés en crecer espiritualmente. Ya no eran como antes, que querían crecer, querían obedecer, ¿sí?, a Dios, su palabra, su mandamiento. Ya empezó a verlos como que se estaban acomodando. Y vio un desinterés en crecer espiritualmente. Otra cosa era que los empezó a muchos de ellos a ver altivos y orgullosos debido a su influencia por el dinero.
por los bienes que poseían, confiando, él dice, el orgullo y la arrogancia, confiados en sus propias opiniones, ¿sí? Había menos disposición en ayudar a los pobres, un decaimiento en el evangelismo personal también pudo notar en aquella congregación la cual él lideró por muchos años. Entonces, las riquezas encierran muchos peligros. Ahora, ¿es malo ser rico? No. Dios le ha dado la facultad a personas de poder manejar riquezas, ¿sí? Y de poder manejar la piedad también, la misericordia, el amor. Pero hay quienes no la pueden manejar, las dos cosas a la vez. ¿Ha escuchado ese refrán que dice, el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver? ¿Sí? Y cuando alguien que no tiene un corazón piadoso, cuando no tiene un corazón lleno de amor, de misericordia y de temor hacia Dios, llega a tener riquezas porque Dios se lo permitió así, ¿sí? Aquella persona empieza a cambiar, cambia su personalidad, cambia su forma de ser, de pensar, de hablar, de actuar, de dirigirse y de vivir delante y en medio de la sociedad. Por eso que las riquezas encierran muchos peligros, sobre todo el peligro de apartarnos de la confianza que debemos de tener hacia nuestro Dios, hacia nuestro Creador. Cuando muchas veces, y usted no me dejará mentir, y yo creo que todos los hemos experimentado, y si no lo ha experimentado, espero que Dios le dé la oportunidad de hacerlo. Cuando tenemos algún tipo de necesidad y entre usted y yo sabemos que solamente Dios nos puede ayudar, acudimos a Él de una manera, podríamos decirlo, asombrosa, de una manera de que como que nos conectamos con Dios y no hay quien nos desenchufe de Él. Y le buscamos en todo tiempo y en todo lugar. Toda palabra que puede salir de nuestra boca es siempre exaltando el nombre de Dios y siempre glorificando su nombre. Mas, sin embargo, cuando Dios contesta y nos sentimos es como que un poquito satisfechos con lo que Dios ha hecho, ¿sí? Como que nos confiamos y no perseguimos con esa misma intensidad, ese es el problema, sino que nos empezamos a pagar. Y eso es lo que, hablando de Juan Wesley, vio en medio de su cuento. ¿Sí? Él dijo que las riquezas habían traído problemas en medio de su congregación. Ahora, ¿sí? Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo número 6. Sin perder Lucas 12. 1 de Timoteo, capítulo número 6. Y voy a leer algunos versículos bíblicos del verso 6 al 10. Primera carta a Timoteo, capítulo número 6. Dice la palabra del Señor: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jesús sigue diciendo en Lucas capítulo número 2, Lucas 12, capítulo 15, guardaos de toda avaricia. ¿Cuáles son los males que traen las riquezas? Según lo que expresa la primera carta a Timoteo. Ahí mismo, en Timoteo capítulo número 6, vamos a ir al verso número 17. Ahí mismo, en 1 Timoteo capítulo 6, dice: a los ricos de este siglo, le está hablando Pablo a Timoteo,
manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? ¿Por qué no deben de poner su esperanza en las riquezas? Porque son inciertas. Si no, ¿en dónde deben de poner su esperanza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas, ¿en qué? En abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Sí? ¿Sí? Vemos aquí cómo Pablo habla abiertamente a Timoteo, ¿sí? Recalcándole que mande, porque en la congregación de Timoteo también había gente que tenía posesiones, con buenas posiciones económicas, eran personas ricas, ¿sí? Y Pablo le aconseja a Timoteo, manda a ellos que no sean altivos, porque esa es una de las cosas que primero se puede manifestar en el hombre, porque el hombre cambia. Yo les decía el otro día a los hermanos de la Flor de Bastión, yo tengo una cosa, bueno, cuando tengo la oportunidad lo hago, ¿qué hago? A veces he llegado a reunir dinero en mi casa, nadie sabe. Pregunten dinero. Si algo hay alguna necesidad, se ocupa de ahí, nadie sabe. Solo ustedes y yo, nadie más. Y luego yo la recupero y sigo guardando. Ha habido ocasiones que he llegado a tener una buena cantidad de dinero. Yo digo, bueno, pero yo me doy cuenta, hermano, yo me he dado cuenta. Yo llegué a tener una vez cerca de $500 ahorrados en mi casa. Ahí, como quien dice, debajo del colchón. No debajo del colchón, pero se ahorra. Y nadie sabía. Yo hacía veces planes, yo decía, podía hacer esto, podía hacer lo otro, pues. Pero yo me di cuenta, estoy hablando de unos años atrás, unos 10 años atrás, antes del llamado pastoral, que a veces cuando yo ocupaba dinero de ahí, yo me desesperaba por volverlo a recoger, sabiendo de que yo sabía mi conciencia de que eso igual era el dinero yo digo de todos, porque uno empieza a reunir de lo que uno le dan, de lo que uno le bendice, de lo que sobra de la comida, de cosas así, para reunir, ¿no? Entonces no me tenían que afectar, a ese punto que no debía de afectar. Pero yo me empecé a dar cuenta que sí me afectaba. Que, por ejemplo, se ocurrió $30, y ya no los podía reponer, y ya no había 400 o 500, y había menos. Y yo me empecé a dar cuenta que eso me empezó a afectar. O sea, mi mente empezó a ocuparse, a pensar en cómo tratar de recuperar aquel dinero. Y yo dije, no, yo meditando, me di cuenta que no, que esto me estaba afectando. Y yo empecé a hacer lo siguiente. Como vi que me empezó a afectar el tener algo de dinero, yo dije, me acuerdo tanto de que, mi cortina se ha dañado. En vez de esperar que mi esposo me dé para que compre la tela para hacer la cortina, yo compré la tela del dinero que estaba ahí. Compré la tela y mandé la cortina. Se iba menos. Pero sí sentía como que afectaba bien. Pero yo me quería vencer, porque yo sabía que me estaba afectando. Entonces yo, por ejemplo, me enteraba de que yo tengo una abuelita bien mayor, de cerca de 90 años, que yo hice al médico y que no tenía lo suficiente. Y por ahí había dicho a los nietos que le ayuden. Y mi mamá me dijo, y digo, toma, que vaya. Y le mandó una buena cantidad de dinero con los otros hermanos que yo vi, para que se ayuden. Y así, hermano, hasta que me quedé sin nada. Que ya que una medicina para mi mamá, que ya, o sea, yo me deshice porque yo me vi que me estaba afectando. Eso me pasó a mí, puede ser que a usted no le pase.
Y qué bueno si no le pasa. Pero yo sí me di cuenta que a mí me pasaba. Y así, hermano, yo cuando veo, yo empiezo a reunir y yo siempre reúno. Y ahorita voy a venir. Yo tenía reunido, me tocó pagar algo que no me tocaba, pero bueno, no hay que tener deuda. Entonces, bueno, pero cuando yo veo que esto empieza a afectarme, yo suelto, que se vaya, ¿sí? Porque yo no puedo dejar de que eso tan sencillo y irrisorio me pueda llegar a afectar emocional, espiritualmente. Bueno, eso es mi cosa. O sea, eso es lo que yo hago. Ese es mi ejercicio. ¿Sí? Y yo le comentaba a los hermanos de la programación y al igual que ustedes, también ellos se sonreían. Porque yo decía, yo suelto, hermano, yo suelto ese dinero que se vaya. Porque no quiero que me llegue a afectar. ¿Sí? ¿Entendí? Ahora, la tentación, ¿qué trae la avaricia? ¿Qué trae la codicia? ¿Sí? La avaricia, la codicia, trae la tentación de no mirar de ser tentados en no mirar a Dios. Porque usted y yo sabemos, como le dije hace un momento, que cuando tenemos una necesidad, y sabemos que no hay quien nos saque de esa, corremos a Dios. ¿Sí? La avaricia, la codicia, lo primero que nos hace caer tentados es en no mirar a Dios, en querer hasta cierto punto apostatar de la fe, la tentación de poner mi confianza en las cosas terrenales, en la seguridad de las cosas terrenas, de las cosas me puedan llegar a dar, y no en las que Dios mismo me puede llegar a dar, Dios que es el creador de todas las cosas. Yo no pongo la mirada en el creador, sino en las cosas creadas. Y como les decía hace un momento, ese es el problema. Entonces, ¿sí? Cuando uno quiere luchar contra la codicia, lo primero que debe de hacer es creerle a Dios. Que las posiciones terrenales no satisfacen el alma del hombre. ¿Sí? Debemos de creerle a Dios como dice la Escritura, porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Es más bienaventurado dar que recibir. No hay que ser rico para dar. ¿Sí? Porque hay personas, por ejemplo, cuando quieren, yo no soy rica. Yo tengo lo necesario. ¿Sí? Pero no hay que ser rico para dar. Hay personas que dicen, cuando tenga doy, cuando llegue a tal nivel económico, ahí empiezo a dar para la iglesia, para la obra, para el diezmo, para el evangelismo, para tal cosa, para lo otro. Y no es así, hermano. No es así. ¿Sí? Hay quienes se privan del privilegio de dar porque están esperando tener ese tipo de nivel económico. ¿Sí? Y dicen, cuando llegue a tal nivel, ahí lo hago. ¿Sí? Quien piensa así ahora, ¿sí? Quien tiene ese pensamiento en este momento, ¿sí? ¿Qué pasa con él? Así mismo va a pensar cuando tenga más. Cuando tenga la persona más, va a pensar que lo que tiene sigue siendo poco. Y por eso no da. ¿Sí? Y por eso no da. Entonces, la generosidad no es asunto del bolsillo, sino es asunto del corazón. ¿Sí? Es un asunto de obediencia y de fe a Dios. ¿Sí? Nuestra felicidad, ¿sí? Tu felicidad no es proporcional a lo que tienes, sino a lo que das. Ahí debes encontrar la felicidad. No en lo que yo poseo, sino en lo que yo puedo dar a los demás, ayudar a los demás. Así sea o así yo lo vea, que es poco. Yo debo de aprender a dar, a ser desprendido y ahí encontrar mi felicidad, mi regocijo. Porque ahí mi corazón no se va a prender. No ve que es fácil caer en estos pecados. La codicia, la avaricia, es fácil caer. ¿Sí? Como les decía, no es necesario ser rico para caer en este pecado. Porque a veces decimos, ay, el rico, y pensamos en una persona con mansión, con carros a la puerta. No, no es así. Un avaro puede ser un pobre. Un pobre puede ser un avaro. Un pobre puede ser un codicioso, como un rico también lo puede llegar a ser. No hay nivel social para los pecados.
En sí, todos son pecados y el enemigo no respeta condición social. Si es mujer o es varón, si tiene o no tiene. Él lo que siempre querrá es que nosotros caigamos en el lazo que Él extiende para hacernos caer. ¿Sí? Ahora, si retomamos el capítulo número 12 de Lucas, luego que Jesús narra acerca de la parábola del rico insensato, Jesús sigue diciendo algo más. Sí, sigue diciendo algo más. Solamente nos quedamos, solamente leímos de la parábola el verso número 15. Voy a terminar de leerlo todo. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienes a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esa es la parábola que Jesús narró, ¿sí?, en medio de aquella multitud. Ahora, ¿sí?, ya leída toda la parábola, ¿sí?, vayamos ahí mismo en Lucas, miremos lo que dice el verso 29, Lucas 12, verso 29. Jesús sigue diciendo, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, o sea, no estés ansioso, no estés afanado. Verso 30, porque todas estas cosas buscan quienes, hermanos. Buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, como hablabas, el codicioso siempre se afana por tener más y más, y eso es lo que vimos acerca de la raíz griega que hablaba acerca de la avaricia, ¿verdad? El de poseer más y más, era igual que el codicia. Ahora, porque lucha por tener esas cosas aún, el codicioso, poniendo en juego, ¿sí?, sus prioridades. Por querer tener más, trabaja más tiempo, se olvida de su familia, de su esposa, de sus hijos, de la familia, de si es creyente, de congregarse, de buscar a Dios, de orar, porque todo eso, sí, le mentia. ¿Por qué? Porque está afanado por querer obtener más y más, y para obtener más y más debe de trabajar, según él, ¿no?, para adquirir los bienes que le puedan saciar el alma. Ahora, Pablo dice, por fe andamos, no por vista, ¿sí? Un estilo de vida, hablando de andar en fe, elimina el otro. ¿Cuál es el otro estilo de vida? Andar o vivir por vista. Un estilo de vida va a eliminar al otro estilo de vida. Pablo dice, porque por fe andamos y no por vista. El incrédulo vive por vista, vive por las cosas que posee. Un incrédulo siempre debe de palpar, ¿sí?, para poder decir, esto es mío, ¿sí?, esto es mío. El incrédulo, como antes leímos que la avaricia es idolatría, se vuelve un idólatra de las cosas que llega a poseer, sean pocas o sean muchas, ¿sí?, se vuelve un idólatra. ¿Sí? Y como todo idólatra tiene que tocarlas, tiene que palparlas para poder creer que son de él y que le pertenecen a él. Claro, dejando a un lado a Dios. ¿Sí? Dejando a un lado a Dios. Ahora, más sin embargo, ¿sí?,
El que vive por fe vive a la luz de otras realidades que no se ven, que no se ven a la vista humana, sino que se ven con los ojos del alma. Que esa debe de ser la actitud o la postura del creyente, ¿sí? La postura del creyente. Ahora, el Señor en este texto que hemos leído equipara el creer, ¿sí? En el que hemos leído del capítulo número 12, el verso número 29, el creer con el saciarse del hambre y de la sed, ¿sí? Con el hambre y la sed, porque mira lo que dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber. Jesús, porque está hablando Jesús, ¿sí? En este texto equipara el creer con lo que es comida, con lo que es saciarse de comida y saciarse de bebida. Hermano, la comida y la bebida es lo más básico del hombre. Mas, sin embargo, Jesús lo pone en segundo plano. Lo pone en segundo plano. ¿Por qué? Porque Jesús termina diciendo en el verso 31, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, no solamente habla de ropa, zapatos, vivienda, bienes, también habla de la comida y de la bebida. Lo demás vendrá por añadidura. Jesús mismo, sabiendo de que el comer y el beber, ¿sí?, es lo más básico del hombre para poder sobrevivir, lo pone en segundo plano. Lo pone en segundo plano. ¿Sí? Esto debemos de tenerlo muy en cuenta para saber la profundidad de lo que Dios quiere hablarnos. ¿Sí? De la profundidad y de lo delicado que es tener cuidado de no caer en la avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Que es idolatría. Ahora, la fe, en cierto modo, es la experiencia de tener contentamiento en Jesús. De cierto modo, eso es fe, hermano. Eso es fe. Estar yo contento y satisfecho en Jesús, en lo que Él me pueda llegar a dar. ¿Sí? En lo que Él me pueda llegar a dar. ¿Qué es creer? Es venir a ser plenamente satisfecho en Cristo. Eso es creer. ¿Sí? Fe es tener contentamiento en Jesús. La batalla de la fe es la lucha por mantener tu corazón contento en Cristo. Esa es la lucha de la fe. Mantenernos firmes en la fe y no poner nuestra mirada en las cosas terrenas. ¿Sí? No mantener nuestra mirada en las cosas terrenas. ¿Sí? Él suplirá nuestras necesidades. ¿Sí? Él las va a suplir. Él ha dicho que Él todo va a suplir. Él tiene cuidado de nosotros. Él conoce lo que necesitamos. ¿Sí? De lo que tenemos necesidad. Entonces, nosotros somos saciados en el momento en que venimos a Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos venido a Cristo como Salvador? Yo creo que todos los que estamos aquí. Nosotros hemos sido saciados en Él cuando hemos venido por medio de la fe al conocimiento de la verdad a través del arrepentimiento. ¿Sí? Y fe, pero ahora debemos continuar saciándonos cada día. ¿Cómo yo me voy a continuar saciando en Él? Creyendo en que Él conoce mi necesidad, que Él conoce mi aflicción, que Él conoce mi dolor y que Él en cualquier momento va a suplirla, porque Él no es deudor de nadie, porque Él lo ha prometido, porque Él es fiel, porque Él es Dios. ¿Sí? Porque Él es Dios. Allí debe descansar mi esperanza. Allí debe descansar mi alma. ¿Sí? No en las cosas terrenas, como decía el rico, ¿sí?, insensato. Sáciate porque muchos bienes tienes. ¿Sí? Muchos bienes tienes. Entonces debemos de seguir continuando creyendo, ¿sí?, ejercitando nuestra fe, creyendo continuamente en esta verdad, ¿sí?, incontrovertible, que no tiene cambio. Si no tiene cambio, que la Biblia revela. ¿Sí? Que la Biblia revela. Hay una hermosa expresión de un hombre llamado Agustín de Hipona, para terminar, ya nos vamos. Y él, en muchas frases de este varón, porque muchas frases de él son conocidas, ¿sí?, él tiene una frase que dice lo siguiente:
nos hiciste, a Dios, nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Yo creo que esta frase encierra mucho de lo que nosotros debemos de ser en Dios. Cómo debemos de mantenernos en Dios, descansando en Él, en su fidelidad. Porque Él continúa siendo fiel, hermano. Él ha prometido, Él ha dicho y Él hará. Pero Él lo hará en el tiempo en que nosotros podamos recibir lo que estamos pidiendo, ¿sí? Y lo podamos valorar y podamos darle la gloria a Dios. Porque Dios conoce nuestro corazón. Nosotros podemos llegar a pensar de que ya estamos listos para recibir tal o cual bendición, tal o cual cosa. Pero Dios, que nos conoce y que ve más allá de nuestra nariz, Él sabe que muchas veces todavía no estamos preparados para llevar a cabo, ¿sí?, o obtener aquella bendición, aquella promesa, ¿sí?, aquella promesa. Entonces, nuestra alma debe de descansar en aquel que nos ha salvado, en aquel que nos ha llamado, ¿sí? Y nosotros debemos de seguir ejercitando nuestra fe en Él, sabiendo que Él es fiel y Él hará, ¿sí? Vamos a orar, mis santos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, la cual en esta noche nos compromete una vez más, ¿sí?, a mantenernos saciados en Él, ¿sí?, a mantenernos contentos en Él. Gloria a Jesús. Oremos a nuestro Dios. Padre, ¿cómo no darte gracias, Señor? Oh Dios, a veces leemos tu palabra y tu palabra sabemos que es viva, que es real. Y a veces cuando la leemos podemos llegar a pensar que ese versículo,